A continuación vamos a referirnos al manejo de las redes sociales, este tema que ha entrado en boga sobre todo por la utilización y la forma en la que se está planteando. Y para hablar de las redes sociales estamos junto a Marcelo Durán, él es consultor en tecnologías. Marcelo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Marcelo, después del referéndum, después de las elecciones, como que ha ido tomando mayor fuerza empezar a centrar la vista en el tema de las redes sociales, ya sea por la información que existe y también por los riesgos a los que uno se puede enfrentar si es que no sabe utilizarlos adecuadamente. Bueno, creo que en este sentido han surgido dos fenómenos interesantes. El primero, que se ha hecho mucho énfasis en la información a través de redes sociales. ¿Cuán válida es? Cómo poder desmitificar los memes, los hoax o diferentes recursos. Y en ese sentido es importante mencionar que hay un concepto que ha estado dando vueltas, que es la memetización de la política, que eso implica el cómo estamos enterándonos o compartiendo o debatiendo la coyuntura política a través de Facebook particularmente. Entonces, eso ha sido un fenómeno muy interesante y que en elecciones anteriores o en temas políticos previos tal vez no se ha dado con tanta fuerza. Entonces, ahí hay un tema interesante. Y el segundo tema tiene que ver en cómo la gente también ha descubierto el potencial que tienen las redes sociales. A mí varias personas me han dicho, ahora sí me animo a trabajar en este campo porque he visto el potencial que tienen. Entonces, de alguna manera el referéndum ha sentado ese precedente, pero también se han dado cuenta del potencial peligro que puede tener, o sea, potencial beneficio en términos de difusión, pero también peligro por el cómo se maneja la información. Entonces, creo que hay un despertar en la gente para, por ejemplo, saber cómo denunciar perfiles, fotos, proteger un poco más tu cuenta, que tal vez tú asocies tu cuenta con tu teléfono y así no te puedan hackear. En fin, hay diferentes preguntas que han surgido y que de alguna manera ahora se está debatiendo este tema. Ya no es solamente quedarnos con usar la plataforma para publicar, sino también para interactuar de una forma mucho más compleja y tal como Facebook lo solicita. Por eso es que ha surgido esta idea bajo la premisa de la regulación de redes sociales y que, claro, al calor del clima político viene inmediatamente después del referéndum, por lo tanto hay una asociación de regular con censura y eso es incorrecto. En realidad ¿Por dónde pasa una regulación entonces? ¿O cómo se la tiene que entender de en repente? ese caso, por ejemplo, la regulación tiene que ver con lo siguiente, que tenemos que entender que Facebook es una empresa privada y que se rige bajo sus propios términos y que nosotros cuando le estamos utilizando hemos aceptado le dicen los community standards, ¿no? Las reglas de los usuarios. Por lo tanto, si yo veo que algunas cosas están bien o mal, es una autorregulación. Pero más de una vez, y esto no es nuevo para Facebook, muchos gobiernos, empresas, artistas, marcas han visto vulnerados sus derechos. Por ejemplo, propiedad intelectual, puede ser amenazas, puede ser xenofobia, incitación a la violencia, en fin, hay una gran cantidad de delitos o de posibles situaciones complejas y que Facebook las va cogiendo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de regular es cómo establecer un mecanismo para que los usuarios no se dirijan a Facebook como usuarios, sino a través de una instancia intermedia que los represente ante Facebook. Un caso de ello, por ejemplo, es en Argentina hay una organización que se llama INADI, que es un instituto que lucha contra la violencia y la xenofobia. Entonces lo que hacen ellos es recibir denuncias de gente que les muestra publicaciones, fotos, memes, en fin, por el tipo de bullying que reciben y ellos van a Facebook para hacer la denuncia, pero a nombre de estas personas. Entonces, para lograr algo así, tú necesitas tener una instancia. Por lo tanto, cuando Esta hablamos... instancia, pero ¿quién la maneja? ¿Cómo surge? ¿Tiene que ver el Estado en ello? ¿Es Es una independiente? organización independiente al Estado, pero sí el Estado ha facilitado la normativa legal para que esto suceda. Ah, bueno. Entonces, en el caso de Bolivia, creo que es importante mencionar que sí es bueno sentarse a hablar de regulación, pero tal vez no
dentro de un contexto político, porque creo que eso nos está cargando la balanza negativamente, cuando sí hay casos. Por ejemplo, hay una fundación aquí en Bolivia que es la Fundación Redes, que ellos sí tienen datos sobre el término violencia digital, cosas como grooming, por ejemplo, mayores de edad o adultos que se hacen pasar por menores de edad para establecer vínculos, ¿no? Bullying, ¿no? Hay una gran cantidad de delitos ahí que están emergiendo, y no solamente sociales, sino también económicos. Es decir, que en algún momento eso se puede traducir en un fraude. Entonces, sí es importante hablar de ese tema, pero tal vez hay que ampliar un poco más la mirada y ver qué instancias van a participar, qué organizaciones van a participar dentro de esta idea. Pero sí es interesante porque eso significa que el tema de redes sociales en Bolivia, y es un tema de fondo, y que antes generalmente la mirada era como una mirada muy, no sé si peyorativa o infravalorizada, como diciendo esto es solo de jóvenes o es algo pasajero, pero realmente ahora se ha vuelto una tendencia al punto que, como te decía antes, la gente está empezando a informarse a través de estas plataformas y un poco está viendo que eso lo contrasta con la televisión, la radio, la prensa. Entonces se está volviendo un tema importante en nuestro país. Incluso se toma de fuente, ¿no? Algo muy, muy contrario a lo que teníamos. Se toma de fuente las redes sociales Sí, para ir mostrando en los medios. Justamente ahí has hecho una observación importante, porque yo te puedo mencionar, me vienen a la mente como unas 20 noticias en las que la fuente ha sucedido por un comentario, un tweet, un mensaje bien dicho, mal dicho, una foto en la página o el perfil de alguna persona pública de una organización, y que eso ha ido al medio como noticia. Entonces tú leías, por ejemplo, fulano de tal dijo en su cuenta de Twitter que esto. Entonces, eso es un fenómeno interesante, porque generalmente las redes sociales eran solamente el reflejo de los medios, pero ahora se está invirtiendo la figura. Y eso, hace un tiempo atrás había una frase que decía: lo que lees en Twitter hoy son los titulares de mañana. Pero no solamente por la inmediatez de la noticia, sino también porque los titulares de mañana están hablando de lo que está saliendo en Twitter como fuente oficial. Y eso, en el caso de Bolivia, se está volviendo un tema interesante para estudiar. Estamos viendo por un lado la información, el manejo, el impacto que se ha demostrado en cuanto a las redes sociales. ¿Consideras que se le está dando un buen uso, una aplicación adecuada a las redes sociales? Estamos empezando y de repente no conocemos mucho los riesgos, ya sea en el ámbito político o en el mismo ámbito de la educación para los jóvenes. Los papás muy temprano dan un teléfono inteligente a los niños y ya están pues insertos en ellos sin que conozcan todos los riesgos o un manejo adecuado. Creo que ahí el término buen uso, ¿no? Es un término interesante de desglosar, porque evidentemente es muy parecido a cuando surgió la televisión, por ejemplo, surgió la radio, que tú tienes una nueva tecnología, tú la pones encima de la mesa y la gente dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Entonces, en algún momento, por ejemplo, la gente dijo, podríamos poner contenidos educativos en televisión, pero siempre subyace la idea de el rating, del negocio, de la publicidad, de que tal vez no estamos cumpliendo el objetivo. Ahí cabe recordar que las primeras emisoras en Bolivia no solamente tenían que ver con el Estado, sino con televisiones universitarias, ¿no? Han surgido desde las universidades justamente para lo que tú dices, ese buen uso, ¿no? Educativo. En ese sentido, cuando vemos estas tecnologías, de pronto han llegado con tanta velocidad que tal vez nos hemos dado cuenta tarde del potencial que tenían, cuando ya estaba instalada la idea de que las redes sirven para compartir tu vida cotidiana, para compartir ese tu pequeño espacio personal con tus amigos, con tu familia, cuando el verdadero potencial que tienen, y eso es interesante porque Facebook surge en una universidad como Harvard para interconectar a sus estudiantes, y ha empezado a crecer en universidades, Yale, Oxford. Por lo tanto, si nos abstraemos esa idea, hoy día nos preguntamos, ¿cómo estamos usando estas herramientas para educar? Y no quiero referirme a educar valores, temas familiares, ¿no? Espirituales, sino educar en términos de ciencia, de cultura, de historia, de arte. Yo lo veo mucho en las universidades, y cuando tú entras a un curso hay un letrero grande que dice prohibido el uso de teléfonos, ¿no? Y cuando tú eventualmente propones alguna tarea fuera del espacio de clases, ¿no? Hay un poco de reticencia
para la idea de aprender con tecnología. Y eso es un poco porque en estos años, vamos a decir, entre el 2006 que surge Facebook hasta el 2012, que tiene una llegada muy fuerte a Bolivia, se ha creado esa idea. Entonces yo creo que ahora el gran desafío, y lo vamos a poner así, por ejemplo, para el Ministerio de Educación, es cómo no solamente entregar las computadoras, sino cómo hacer que los estudiantes, los profesores, entren en una cultura digital, pero para el aprendizaje. Es decir, que tú puedes entrar a tu teléfono un domingo en la noche y aprender. Te vas de viaje, sacas fotos y estás aprendiendo constantemente. Entonces yo creo que ahí hemos separado lo lúdico del aprendizaje y recién ahora estamos tratando de volver a unirlos. Es difícil porque, como bien decías, tal vez los padres han entregado teléfonos, pero como un juego, como un dispositivo, ¿no? Anda y juega Candy Crush o Angry Birds y que tus hijos se diviertan porque ves que es algo que está de moda y que les va a servir. Pero cuesta un poco más hacer que el dispositivo sea para el aprendizaje. Y creo que ahí el desafío, por lo menos para los próximos 5 años en Bolivia, es cómo readaptarnos. En las universidades, a mí me ha tocado hacer una investigación, por ejemplo, de cuántos estudiantes entran a las plataformas educativas, Moodle, ¿no? Claro Online, y tú descubres que son, no sé, muy pocos. Pero ¿cuántos estudiantes han creado un grupo en Facebook de la materia para compartir información? Todos. Y sacan fotos de pantalla, las notas, se las pasan por WhatsApp. Entonces, creo que el desafío educativo está en adaptarse, pero no perder el objetivo, que la tecnología es fundamentalmente un proceso de aprendizaje, no un proceso de entretenimiento. Creo que cuando hagamos ese clic, ahí vamos a descubrir el desafío es para todos en sí, ¿no? Estamos hablando de desafío para padres, desafío para las autoridades educativas, para el gobierno en sí, pero también para diversas instituciones. Es conocer y hacer un clic. Sí, mira, te cuento que el Ministerio de Educación justamente promueve cada año un evento que se llama Educa Innova. Lo van realizando en diferentes ciudades de Bolivia, sí, y ellos invitan a, no sé, 2000 profesores y a su vez invitan a varios profesionales que trabajan en el área de tecnología y educación. Entonces, cuando llegan los profesores y ven esta feria, ven estas charlas, estas exposiciones, dicen, oye, qué interesante, yo podría aplicar eso en mi clase de alguna manera. Entonces, hay un despertar, pero que creo que tiene que ser continuo y permanente. Es decir, no algo que en este caso, por ejemplo, que es una excelente idea, se dé una vez al año, sino que la experiencia se dé constantemente. Entonces, yo creo que ahí el cómo estamos mirando las redes, tal vez las estamos mirando con un poco de miedo, con la sensación de que pueden suceder cosas malas, de que pueden haber personas malas que están con malas intenciones. Entonces creo que esa mirada negativa no nos está dejando ver el verdadero potencial que tienen. Y sí hay ejemplos interesantes de universidades, colegios que han empezado a adoptar de a poco estas plataformas y están haciendo cosas interesantes. Yo te cuento, aquí en La Paz he conocido a un profesor de un colegio, quinto y sexto de secundaria, y él les enseña física, pero él les dice, la clase de hoy va a ser una clase presencial, pero la segunda parte de la clase va a estar en mi canal de YouTube, y él se filma haciendo unos experimentos y los estudiantes tienen que entrar después a su canal de YouTube a ver la clase y ver cómo continúa, y ellos también hacer el video con el experimento y subirlo. Entonces hay ejemplos interesantes, pero está un poco separado de la dinámica. Hay que hacerlo de forma concisa, con una política clara en cuanto a tecnología. Marcelo, muchas gracias. Queda el mensaje, no tenerle miedo, ¿no? Y yo creo que va por ese lado también, conocerlo. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.